Esperábamos que durante su intervención, en la apertura de este debate sobre el estado de la ciudad, el Gobierno nos hiciera un dibujo más bien optimista de la situación en la que ésta se encuentra y la gestión llevada a cabo desde su Gobierno para contribuir, en la medida de sus posibilidades y desde el ámbito de sus competencias, a mejorar las condiciones de vida de los jerezanos. En este sentido, hemos de decirle, no sin el consiguiente grado de frustración que genera también en nosotros, que no vemos la situación con el filtro de color de rosa que deben estar usando ustedes. Ni la ciudad está mejor que hace 2 años, no al menos de forma visible, ni el cambio de Gobierno ha supuesto un cambio real, perceptible, radical en la forma en que se aplican las políticas de este ayuntamiento. No ha mejorado la manera en que se prestan nuestros servicios públicos, la eficiencia con la que este ayuntamiento responde al ejercicio de sus competencias, ni ha mejorado objetivamente la vida de los jerezanos. No ha empeorado, pero no ha mejorado. No han privatizado el agua, es verdad, pero se han mostrado incapaces no ya de municipalizar el servicio, cosa complicada que nosotros no les vamos a exigir, sino ni tan siquiera de fiscalizar el estricto cumplimiento del pliego de condiciones. Nos dirán que al menos la multinacional está llevando a cabo las inversiones en infraestructuras recogidas en el mismo, y somos conscientes de ello. ¿Cómo no serlo después de ver la campaña publicitaria que este ayuntamiento le hace un día sí y otro también a la multinacional? No nos dicen, sin embargo, que es la propia multinacional la que cuantifica el coste real de cada una de esas inversiones y que este ayuntamiento se limita a vender ante la opinión pública lo buenos que son los amigos de Aqualia y hasta qué punto están comprometidos con el desarrollo de esta ciudad y el bienestar de su gente. Déjenme decirles que en el mundo de los negocios, en el sistema capitalista, y salvo algunas muy honrosas excepciones, el único compromiso de una empresa privada, máxime de una como la que nos ocupa, es con su cuenta de beneficio. Lo que nos lleva a pensar que o bien son ustedes tan ilusos como para creer que Aqualia va a darnos duros por peseta, o es que prefieren llevarse bien con el amigo rico. Si es así, déjenme decirles que no es a una multinacional privada a quien se deben, es a los jerezanos, y su obligación es velar porque los servicios públicos se prestan en las mejores condiciones, cosa que se hace fiscalizando. Déjenme también que les diga que nos preocupa y desconfiamos de esa relación que vemos con la multinacional. Los intereses de los ciudadanos se defienden, como les decía, fiscalizando el servicio y, por supuesto, sancionando todos y cada uno de los incumplimientos. Pero, claro, si lo hicieran, seguramente el gerente no saldría tan contento con ustedes en la foto, ni repartiría sus migajas como hace ahora a la vista de todos. Es más fácil llevarse bien con el poderoso, el que puede repartir prebendas en forma de premios o patrocinios, que enfrentarse a él para defender los legítimos intereses de los ciudadanos. Lo saben ustedes perfectamente, pues su partido tiene una amplia experiencia gobernando en favor del interés privado y por encima del interés general. Deben entender, pues, que desconfiemos y sospechemos que la negativa a garantizar el derecho humano al agua, tal y como lo aprobamos a propuesta de este grupo municipal, tenga que ver con las nuevas y bochornosas amistades de este Gobierno. Y no me digan que ustedes garantizan el derecho humano al agua. Ustedes bonifican, ustedes pagan la factura de quienes acuden a los servicios sociales en busca de auxilio, y eso no es garantizar nada. Eso es perpetuar un sistema de funcionamiento meramente asistencialista, que el simple hecho de aplicar a un derecho, como es el agua, debiera sonrojarnos a todos. No es eso a lo que aspira Izquierda Unida. Eso es más de lo mismo. Lo que queremos y por lo que luchamos es por un ayuntamiento que se sienta a la mesa frente a la multinacional sin la sensación de deberle favores. Que le diga que los intereses de los ciudadanos están por delante y que no se corta en esta ciudad un solo suministro de agua cuando sea para consumo doméstico. No estamos hablando de que haya barra libre para todo. Hablamos de que a quien no pague, porque aun teniendo recursos no quiere hacerlo, no se le corte el agua, se le cobre por vía ejecutiva si es necesario, pero sin la amenaza de interrupción del suministro, que a quienes tengan dificultades se les permita pagar la factura poco a poco y dentro de sus posibilidades, y a quienes no tienen ingresos suficientes para acceder a ese servicio se les garantice, sin amenazas de corte, sin que este ayuntamiento se encargue de dejarles claro que es él quien paga por ellos la factura. Hay fórmulas, llevamos años repitiéndoselo. Las aplicamos allí donde gobernamos, en Medina Sidonia, por ejemplo, y estamos dispuestos a sentarnos con ustedes en una mesa y a explicárselas, si es que están dispuestos a escucharnos, no solo a dejarnos hablar, a escucharnos. Tampoco, y termino con el agua, han respondido como deberían a la ayuda reclamada desde Estella, Guadalcacín y Torrecera, las 3 ELAs que apostaron en virtud de lo decidido por sus propios vecinos por la gestión pública del servicio y que se han visto en la más absoluta soledad. Porque este ayuntamiento dejó de apoyar a estas ELAs, de guiarlas, asesorarlas y defenderlas frente a la multinacional, se ha puesto del otro lado.
y no se atrevan a discutirme esto, porque no soy el único que ha sido testigo de hasta qué punto este ayuntamiento ha defendido los intereses de la multinacional por encima de la legítima reivindicación de los vecinos. No estoy hablando ahora solo de Torrecera, donde los compañeros del Partido Socialista, sus compañeros del Partido Socialista han llegado incluso a pedir que el gerente participase en el pleno, por no hablar del delegado de Medio Ambiente, que va concediendo entrevistas por ahí junto al gerente de la multinacional, defendiendo lo buena que es y lo que les queda ya es sacar un disco junto o hacerse pareja de hecho. Les estoy hablando también de Estella y de Guadalcacín, una ELA presidida por una compañera suya del Partido Socialista. Pregúntenle al delegado de Medio Ambiente, al señor Díaz, si no ha sido así, si no continúa empeñado en recortar el ámbito geográfico de las competencias de esa ELA para que no mengüen los intereses, los ingresos de la multinacional, demostrando así a qué intereses está respondiendo. La basura ocurre 3/4 de lo mismo, porque si son ustedes incapaces de fiscalizar Aqualia, ¿cómo van a hacerlo con Urbaser? Y se empeñan en negar la evidencia mientras el servicio se presta cada día de forma más precaria e insuficiente. Puedo darles datos, números que evidencian hasta qué punto es así. Por ejemplo, en el número de barrenderos, lejos de aspirar a contar con un trabajador por cada uno de los sectores en los que está dividida la ciudad, lo recomendable para tener nuestras calles mínimamente atendidas a día de hoy, hay trabajadores que cubren hasta 4 sectores. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Que hay sitios por los que un barrendero pasa cada 10 días. Los contenedores no se reponen, algunos de ellos quemados se esconden para que no den mucho el cante. Eso está pasando en Jerez. Si quieren, les hago una ruta y se lo enseño. También podemos recorrer las puertas de muchos de nuestros colegios. Verán ustedes la colección de excrementos de perros que han de sortear los niños para acceder a ello, y verán cómo día tras día va aumentando el número hasta que el servicio de limpieza pasa por allí y vuelta a empezar. Pero claro, nadie fiscaliza cómo se está prestando el servicio, y es más fácil responder solo cuando la queja es evidente o se difunde a través de las redes sociales o los medios de comunicación, o a través de una APP, que es lo último. Les insto a que se sienten de forma inmediata con la concesionaria. No a sentarse con la concesionaria en un plato de televisión o en un estudio de radio. A sentarse para poner todas las cartas sobre la mesa. El servicio tiene desde los últimos recortes más de 30 trabajadores de menos de los mínimos recomendados para atender con garantía suficiente las necesidades de esta ciudad. Con el transporte público, en cambio, el problema es otro, y por ser justos no vamos a cargar toda la responsabilidad en este Gobierno. Los autobuses se nos caen a pedazos, dan auténtica vergüenza y, desde luego, nos invitan a usar el servicio. Confiamos en que poco a poco, y tal y como se han comprometido a hacer, empiecen a renovar la flota y que apuesten por la elaboración de un amplio y ambicioso plan de movilidad que nos permita avanzar con paso firme hacia un modelo de ciudad más amable y sostenible. Contarán con nosotros para hacerlo, como también podrán contar con nosotros si efectivamente apuestan por municipalizar el servicio de alumbrado público, si lo hacen contando con la plantilla. Es importante el ahorro que podría generar la medida, y mayor aún el que podríamos generar a este ayuntamiento si logramos cambiar a LED las luminarias, y lo hacemos contando con esa plantilla de profesionales que actualmente está prestando el servicio. Estaremos vigilantes para que así sea, y desde ya les advertimos que no estamos dispuestos a consentir que utilicen el necesario cambio de las luminarias para que ninguna gran empresa privada se llene los bolsillos con un porcentaje del ahorro que generaremos en la factura de la luz. Sabemos de lo que hablamos. Elaboramos un ambicioso plan de eficiencia energética basado en un profundo estudio de cada una de las luminarias, el tipo de energía utilizada por cada una de ellas, los valores de mercado y las posibles fuentes de financiación. Sabemos hasta qué punto puede llegar ese ahorro si se gestiona desde lo público, y no estamos dispuestos a renunciar un solo céntimo de ese ahorro tan importante para este ayuntamiento, para que se lo lleve ninguna multinacional privada de esas con las que ustedes también acostumbran a llevarse. Sí, hemos de felicitarles, en cambio, por la apuesta que han hecho por la municipalización de la ayuda a domicilio. Les costó ver hasta qué punto era esa una apuesta segura. Cuando lo hicieron, quisieron postergarla, pero finalmente se decidieron. Nosotros lo aplaudimos. Ahora confiamos, queremos hacerlo al menos, en que sepan gestionar este servicio tan importante como corresponde, y les recordamos el compromiso que adquirieron con este grupo municipal, el de destinar al menos la mitad del ahorro generado en la necesaria apuesta por invertir en la mejora de ese servicio. Y eso pasa por la dignificación de las condiciones laborales de la plantilla, que deberá tener su plasmación en el convenio colectivo que está a punto de negociarse, y en la ampliación del concertado para poder reducir las listas de espera y llegar a más usuarios, especialmente aquellos que más lo necesitan. En materia de igualdad, es verdad que ustedes recuperaron, y nosotros lo aplaudimos, la delegación, pero sigue siendo insuficiente
la cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, empleados en la causa. Necesitamos mucho más. La apuesta es importante, tenemos que redoblarla. Valoramos igualmente el trabajo que se está haciendo en materia de vivienda. Lamentamos que la lista de demandantes de vivienda siga siendo kilométrica, que este ayuntamiento no haya podido todavía ser capaz de crear un fondo social que mitigue al menos en parte la demanda insatisfecha de un importante número de jerezanos, pero nos consta que se está intentando. Y les animamos a seguir con más ímpetu si cabe, persistiendo en el empeño, no ya de construir nuevas viviendas, cosas que aplaudimos, dada la necesidad y la actual demanda, sino también de ocupar las viviendas públicas actualmente desocupadas, porque no nos entra en la cabeza que haya viviendas públicas sin gente y gente con la evidente necesidad de ocupar una vivienda. Es por ello por lo que les animamos a fiscalizar el estado de las viviendas protegidas y garantizar que no exista ni una sola de ellas que no esté siendo ocupada. Del mismo modo en que les animamos a forzar a los bancos para que pongan las viviendas que tienen vacías en esta ciudad al servicio de garantizar la función social de la vivienda. Se han dado pasos, tenemos que seguir en esa dirección. Y ya que hablamos de banco, déjenme decirles que hubiera estado bien que este ayuntamiento guiara y asesorara a los jerezanos en la legítima reivindicación de que les devolvieran las cantidades cobradas indebidamente por la cláusula suelo. No lo está haciendo y es por ello que lo está teniendo que hacer este grupo municipal, el de Izquierda Unida, poniendo un servicio a disposición de los jerezanos para guiarles, para que puedan llevar a cabo esa reivindicación. Conservamos la esperanza de que sean capaces de avanzar en la necesaria lucha contra la pobreza energética. Hace unos días aprobábamos, con el apoyo de su Gobierno, una proposición que tenía por objeto avanzar en ese propósito, donde necesitaremos un importante giro de las políticas que se han venido aplicando desde el Gobierno central, pero donde también hay un importante margen desde lo municipal. Claro que para avanzar en la consecución de estos objetivos será imprescindible solucionar el colapso que actualmente padecen los usuarios de los servicios sociales municipales. La emergencia no atiende de listas de espera y debe afrontarse como objetivo prioritario el refuerzo de la plantilla para atender la desbordante demanda existente en la ciudad. No estamos hablando solo de recursos materiales, les hablamos también de recursos humanos imprescindibles para que podamos responder con la agilidad y la eficiencia necesarias frente a la situación límite en la que se encuentran muchas familias. Los despedidos de forma arbitraria en el ERE municipal, el ERE perpetrado por el Partido Popular, podían haber contribuido con su vuelta a ese propósito. También al de dotar de personal a muchas instalaciones, desde centros escolares a bibliotecas, que hoy permanecen desatendidas o directamente cerradas. Su vuelta también hubiera servido para ampliar la raquítica plantilla de trabajadores de que disponemos en infraestructura y que pudiéramos mantener como corresponde algunas instalaciones municipales que se están cayendo a pedazos. Porque, como ya dijimos en este mismo salón de pleno, les necesitábamos y les necesitamos, pero el miedo impidió que su readmisión, la de aquello, con sentencia improcedente y procedimientos judiciales abiertos, fuera posible. El miedo o las dudas. Nosotros seguimos creyendo que eran posibles aquellos acuerdos transaccionales, que teníamos informes suficientes para haberlos ejecutado. Pensamos que las dudas de este Gobierno le hicieron buscar más la excusa que imbuirse en una solución que hubiera dado respuesta no solo a los afectados, sino también a buena parte del colapso que actualmente padecemos. Solo esperamos que, ya que no pudo culminar con éxito aquel procedimiento, no le den tantas vueltas a ustedes al pago de las indemnizaciones como dieron aquel procedimiento de readmisión, que en el caso de estos empleados ya llueve sobre mojado. También habremos de dar respuesta al tapón que actualmente tienen en el urbanismo. Esta ciudad no puede permitirse el lujo de tener listas de espera para la tramitación y concesión de licencias, porque cada día que pasa sin que resuelvan los procedimientos se está causando un perjuicio a los interesados y en algunos casos también a esta ciudad. Jerez no puede permitirse que haya empresas grandes, medianas o pequeñas que desistan de su intención de emprender una actividad por la espesura y la lentitud con la que se están resolviendo los trámites administrativos. Tampoco han sido ustedes capaces de esbozar un plan que nos permita avanzar de forma decidida hacia la imprescindible recuperación de nuestro centro histórico. Más allá de la venta reiterada de humo, demuestran día tras día carecer de una verdadera estrategia para recuperar el corazón de esta ciudad antes de que éste deje de latir. Medidas muy concretas que no atienden a estrategia alguna ni al plan que esta ciudad necesita para poner en valor su casco histórico. Debieron ustedes haber asistido a la manifestación convocada por los vecinos. Si lo hubieran hecho, serían conscientes de hasta qué punto sus reivindicaciones son en gran medida las de una ciudad que no puede seguir esperando un solo día más la respuesta de este ayuntamiento. En medio ambiente, la situación tampoco ha cambiado.
La calidad del aire en la ciudad es paupérrima, las partículas en suspensión rebasan los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud y seguimos esperando que se adopten medidas. Continúan ustedes permitiendo que el cuidado de nuestros parques y jardines se lleve a cabo con productos sumamente sospechosos de suponer un riesgo para la salud de las personas y, lo que es peor, lo hacen a plena luz del día sin tener en cuenta las más elementales medidas de seguridad. Tampoco ha sido capaz este Gobierno de adoptar las medidas oportunas para reducir el tráfico rodado. Jerez sigue teniendo graves carencias en materia de movilidad y carecemos de un verdadero plan de actuación, una estrategia que vaya mucho más allá de las medidas estéticas y superficiales en las que parecen ocupados. No se buscan soluciones para una movilidad más sostenible y eficiente, y si la situación en el núcleo urbano es preocupante, la de nuestras pedanías y barriadas rurales es alarmante. Los vecinos tienen auténticos problemas para acceder a un servicio de transporte público digno, mientras el Gobierno niega la mayor, una problemática tan evidente que salta a la vista. Lo mismo sucede con el arbolado, mucho ruido y pocas nueces, y por mucho que repitan en los medios lo contrario, en casi 2 años de Gobierno la tendencia no ha cambiado. Al igual que no hay ni habrá férreo marcaje a Aqualia, palabras textuales del delegado, no habrá mejora en las zonas verdes de la ciudad, ni 3.000 árboles plantados por Medio Ambiente a final de legislatura, como se comprometió a hacer este Gobierno. 3/4 de lo mismo ocurre con la cultura, porque todo lo que sea enfocar la cultura desde la perspectiva netamente mercantilista, como nos tememos que están haciendo ustedes, es hacerse trampa al solitario. Echamos en falta una buena red de bibliotecas, una buena planificación de las actividades de la misma que garantice un acceso democrático e igualitario a la cultura y al aprendizaje. Su Gobierno parece no tener en cuenta que las bibliotecas de los barrios son o deben ser uno de los más potentes dinamizadores culturales de los que podemos disponer, por mucha Wikipedia y muchas nuevas tecnologías que existan. Es imprescindible hacer políticas que favorezcan y humanicen el aprendizaje, alejarlo de la lógica mercantilista, garantizar y facilitar un horario que responda a las necesidades reales de la población y organizar actividades que reviertan y dinamicen los barrios. En segundo lugar, en lo referente al Teatro Villamarta, destacamos el trabajo que realiza la plantilla del Coliseo, y todo ello a pesar de las dificultades por las que han pasado como consecuencia de la gestión de los distintos gobiernos que han pasado por este ayuntamiento. Es necesario, de cara a garantizar el futuro del teatro, estrechar lazos de colaboración conjunta con la Diputación Provincial, partiendo de que el Villamarta es un teatro de referencia para toda la provincia y, desde luego, garantizar la estabilidad de los trabajadores, culminando el proceso y poniendo en marcha definitivamente esa fundación con todas las garantías. Las políticas culturales municipales deben cuidar al pueblo, protegerlo y cultivarlo en todos sus sentidos, y eso en Jerez no se hace. En los últimos años, los diversos gobiernos se han encargado de eliminar programas culturales como el 6 Grupo 6, el Cineforum, el concurso de corto, etcétera. Ustedes no han sido capaces de recuperar ni uno solo de ellos. Su línea es absolutamente continuista. No han sido capaces de crear nuevas iniciativas. No han sido capaces de crear pluralidad ni diversidad. Se han limitado al flamenco como única garantía cultural en la ciudad. Y el flamenco es, sin duda, importante, muy importante para esta ciudad. Jerez es flamenco, no nos cabe ninguna duda, pero además Jerez es muchísimo más. Jerez es teatro, es cine, es danza. Jerez es música, es pintura, es escultura, es diseño, es letra, es títere. Ese debiera ser el objetivo de una buena política cultural, cultivar al pueblo en toda su diversidad. Acuérdense de los colectivos culturales que están luchando contra viento y marea, acuérdense de los colectivos que están realizando tareas de recuperación del patrimonio en los barrios, acuérdense, y no solo del flamenco, el vino y los caballos, porque Jerez necesita mucho más, otra cultura más diversa e inclusiva. También están tardando en poner en marcha la Oficina de la Memoria Democrática, aprobada en Junta de Gobierno local, pero incomprensiblemente sin ponerse en marcha. Los expedientes de honores del franquismo siguen casi 2 años después en el mismo estado. No se ha avanzado nada. Y el Callejero sigue teniendo menciones franquistas, declaraciones de intenciones. Hasta ahora ha habido muchas, pero pasos en firme no ha habido ninguno. Esa es la radiografía de la ciudad desde la perspectiva de la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, porque si hablamos de la educación y la sanidad en esta ciudad, entonces no acabaríamos nunca, porque en Jerez el desmantelamiento generalizado de nuestros sistemas educativos y sanitarios rozan el dramatismo. Porque sí, es dramático que nuestros jóvenes tengan que estudiar en aulas prefabricadas o centros que se están cayendo a pedazos, tanto como que tengan que padecer la falta de personal y recursos de nuestro hospital y esas listas de espera asesinas. Porque si la educación y la sanidad públicas están deteriorándose como consecuencia de las políticas de recortes impuestas y ejecutadas por los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista, en Jerez llueve sobre mojado. Y los efectos van mucho más allá, dada la ya precaria situación de partida de la que arrancábamos cuando se inició la crisis. Una radiografía que se refleja
con especial crudeza en la zona rural. Ahí tendríamos que destacar los problemas que tienen los vecinos de las barriadas rurales y las ELA para acceder a una educación pública de calidad, al menos en las mismas condiciones que la gente del Jerez urbano. Los graves problemas sanitarios, el estado en el que se encuentran los consultorios, las carencias del centro ubicado en La Barca y la imposibilidad de dar respuesta a la demanda sanitaria de la zona. Las pésimas condiciones en que se está prestando el transporte público. Prueben un día viajar en alguno de los autobuses de la P1 y vean el deplorable estado en el que se encuentran. Pero también las carencias, especialmente en materia de infraestructura, que tienen los vecinos de las barriadas como consecuencia, en algunos casos, de la problemática existente con la titularidad de sus viviendas y el tan traído y tan llevado asunto de la ocupación de las vías pecuarias, que a pesar de todo sigue sin encontrar una solución. Y, por supuesto, hemos de abordar también la impostergable necesidad de revisar el PGU para dar una respuesta a los problemas de desarrollo de la zona. Y, por encima de todo, hemos de destacar la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos de gobernanza, de que este ayuntamiento se crea de verdad la descentralización. Hoy, por ejemplo, podrían haber intervenido en este debate sobre el estado de la ciudad los alcaldes de las 7 ELA. Que la descentralización se practique, se desarrolle desde la lealtad a estas entidades, la autonomía del ejercicio de sus competencias y lejos del control paternalista del Ayuntamiento Matriz, pero también desde la certeza de que es necesario avanzar en respuesta para las demandas de los vecinos de las barriadas. Pues sí, por desgracia, los habitantes de las ELA siguen siendo, muy a nuestro pesar, ciudadanos de segunda. Los de las barriadas rurales son tratados como ciudadanos de segunda B o de tercera. Confiamos, no obstante, en que el gran pacto local por el desarrollo rural que vamos a suscribir todos tenga su continuidad en un futuro plan técnico de la estrategia de medio y largo alcance que entendemos que la zona rural necesita para empezar a aprovechar su tremendo potencial. Pero más allá de cómo se están prestando los servicios públicos y cómo se están gestionando las competencias propias de este ayuntamiento, la radiografía de nuestra ciudad es mucho más compleja y parte de la evidencia de que vivimos aún hoy instalados en la inercia de un modelo productivo que se demostró fracasado, con la explosión de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis económica hace casi 10 años. Jerez fue incapaz de adaptar su modelo productivo tras el desmantelamiento del sector industrial en torno a nuestros vinos allá por los años 80 y lo fió todo a un urbanismo que por aquel entonces parecía ser la solución a todos los males y la fuente de ingresos con la que dar respuesta a cualquier necesidad. Pero aquello resultó ser, como algunos ya advertíamos, un espejismo. Y tras la explosión de la burbuja y el inicio de la crisis, esta ciudad se encontró con su triste realidad. La falta de una verdadera apuesta por un modelo productivo estable y solvente que nos permitiera mirar al futuro con optimismo. Quedó de manifiesto casi tanto como la absoluta dependencia de esta ciudad de un sector servicio vinculado a un turismo muy estacional, al estar directamente relacionado de manera casi exclusiva con el calendario de fiestas. Aunque esta evidencia se mostraba con una crudeza tal que a nadie podía ser ajena, no se hizo nada por solucionar esos males que empezaban a reproducirse a la vista de todos. Al contrario, la falta de un verdadero liderazgo político hizo que esta ciudad siguiera insistiendo en fórmulas equivocadas, como si la caída de la renta media de los jerezanos o los niveles de paro que padecíamos fueran algo coyuntural, consecuencia exclusiva de la crisis económica, y fuéramos a remontar el vuelo una vez que entráramos en un nuevo ciclo económico. A día de hoy disponemos de evidencias suficientes como para considerar que el desempleo empieza a convertirse en estructural en esta ciudad y que es imprescindible una apuesta nítida y valiente por ejercer un liderazgo político que nos permita salir de la inercia de un modelo que se ha demostrado fracasado para empezar a construir un nuevo modelo productivo que nos permita posicionarnos como corresponde antes de que sea demasiado tarde. Basta ver la evolución del desempleo para comprobar que efectivamente el paro tiene, por desgracia, a día de hoy un carácter de estructuralidad demasiado agravado en nuestra ciudad. Mientras que en Andalucía y en España el desempleo ha descendido un 14 y un 17% respectivamente, durante los últimos años la bajada del paro en Jerez apenas alcanza el 9%. Dicho de otro modo, cuando el paro ha subido en Andalucía y en España, en Jerez ha subido más. Y cuando el paro ha bajado en Andalucía y en España, aunque como consecuencia de esa reforma laboral y con empleo, en este caso precario, en Jerez ha bajado menos. Este hecho no solo agrava una brecha que ya es notable, que nos sitúa en unos niveles de paro que en términos relativos a la población total es casi el doble que el del conjunto del Estado y 3 puntos superior al porcentaje de paro en la comunidad andaluza. También pone de manifiesto que esta ciudad tiene un grave problema que nosotros vinculamos a la carencia de un modelo productivo. Otro dato sobre el que se sustenta este análisis lo encontramos en la renta media de las personas que hacen la declaración de la renta en nuestra ciudad y que apenas supera los 19.000 euros, más de 2.000 euros anuales por debajo de la media de las capitales de provincia de Andalucía y más de 5.000 euros por debajo de la capital andaluza, con la renta media más alta por declarante.
Quiere decir esto que además de los aberrantes niveles de paro que padece nuestra ciudad, la renta media por declarante, para que nos entendamos lo que gana la gente que sí trabaja de forma más o menos estable, está notablemente por debajo de los niveles medios. Una diferencia que a nuestro juicio tiene que ver con la escasa calidad del empleo, además de con el peso cada vez más reducido del sector público en la economía local, y que pone de manifiesto que más allá del paro, el trabajo en esta ciudad es menos productivo. La capacidad adquisitiva de quienes sí tienen un empleo es inferior a la media, lo que se traduce en una dificultad añadida para aquellos autónomos y o pequeños, medianos empresarios que ven menguada la demanda. La evolución del precio de la vivienda durante los 2 últimos años también indica que la economía jerezana, lejos de recuperarse, parece haberse quedado estancada, mientras el precio medio por metro cuadrado en España, Andalucía o la provincia es hoy superior al de hace 2 años, en Jerez, sin embargo, es más bajo que entonces, como consecuencia lógica de lo antes señalado. A pesar de todo esto, en Izquierda Unida entendemos que Jerez tiene futuro, que aún estamos a tiempo. Claro que necesitamos un diagnóstico lo más certero posible. De nada sirve que nos hagamos trampas al solitario. Necesitamos reconocer de forma honesta las carencias, las dificultades y los hándicaps que como ciudad tenemos. Reconocer el escaso peso que por desgracia sigue teniendo el sector industrial en nuestra economía, que nos hemos convertido en una ciudad de servicios y que cada vez dependemos más de un turismo que estamos obligados a desestacionalizar. Y es este ayuntamiento quien debe liderar esta reacción, la reacción de una ciudad que necesita dar un paso al frente, porque por más que haya quien quiera vendernos la moto de un potencial logístico que no tenemos, nuestra ciudad se encuentra lejos de los grandes centros industriales y de demanda de la Unión Europea, ni se localiza tampoco dentro del mapa de sistemas de infraestructuras de gran capacidad de la comunidad, teniendo en Sevilla el punto de conexión más próximo. Dicho de otro modo, somos la periferia de la periferia, pero tenemos razones suficientes para pensar que todavía estamos a tiempo, que puede que no sea demasiado tarde. Tenemos una estructura empresarial en la que, si bien el porcentaje de grandes empresas con más de 250 empleados es solo del 0,02% del total, por debajo del 0,06% de media en nuestra comunidad, el porcentaje de empresas de mediano tamaño está aún en niveles aceptables. El índice de Gini, que mide la desigualdad económica, es inferior al 0,5%, un dato equiparable al del resto de ciudades de similar tamaño en Andalucía. Evidencia todo esto que, a pesar de todo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de crear las condiciones necesarias para incrementar el peso del sector industrial, vinculándolo al imprescindible desarrollo de nuestro sector agrario, a tiempo igualmente de impulsar el nacimiento de nuevas empresas de tipo cooperativo, de apostar por la economía social, y también estamos a tiempo de aprovechar las fuentes de financiación que tenemos a nuestro alcance para poner en valor los recursos patrimoniales de los que disponemos, lo que nos permitirá darle un balón de oxígeno a nuestra gente, empleo, que les permita ver la luz al final del túnel y crear valor añadido, enriqueciendo la oferta turística y permitiéndonos a medio plazo desestacionalizar el tráfico de visitantes a nuestra ciudad. Estamos frente a un momento crucial, la economía jerezana lo está. Analizando el devenir económico desde la perspectiva de los ciclos de largo alcance, nuestra economía se encuentra en un periodo de transición. En dicha transición se percibe una resistencia a los cambios que, a nuestro juicio, tiene mucho que ver con el carácter fundamentalmente conservador de nuestra sociedad, pero que puede llevar a Jerez a quedarse descolgada de la reconfiguración económica europea y española. Dicho de otro modo, racionamos, la ciudad quedará descolgada. Y es este ayuntamiento quien tiene que liderar esa reacción. No es que lo digamos nosotros. El catedrático del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Daron Acemoglu, galardonado con el Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas por la Fundación BBVA, institución esta que no es precisamente sospechosa de alianzas con la joven Guardia Roja, fue premiado precisamente por establecer el efecto causal de las instituciones sobre el desarrollo económico. Acemoglu demuestra que aquellas sociedades con instituciones fuertes e innovadoras son capaces de generar sistemas económicos con capacidad de superar crisis y adaptarse con mayor agilidad a los nuevos contextos. De ahí que pongamos el centro de atención en el escaso liderazgo político de este Gobierno municipal, absolutamente dependiente de las decisiones que se toman en otros ámbitos o esferas de gobierno, pero que afectan a la ciudad, como por ejemplo la Junta de Andalucía, y en el carácter netamente conservador de nuestra ciudad. Esta ciudad, Jerez, sigue perdiendo. ¿Es posible remontar? Por supuesto que sí, pero hemos de ir al ataque, con audacia y con mucha política, pero al ataque. Su Gobierno, lejos de ejercer ese liderazgo y ser el motor del cambio que esta ciudad necesita, se encuentra encerrado en sí mismo. Llevamos mucho tiempo advirtiéndole, les hemos presentado 1001 iniciativas para intentar sacarles de ese conservadurismo, pero no lo hemos conseguido.
incluso hemos mostrado nuestra predisposición a formar parte de un nuevo gobierno sólido y estable para afrontar esos desafíos. Solo pedíamos seriedad por un lado y la garantía de que podríamos llevar a cabo esas políticas y no tendríamos en la inercia del trabajo desarrollado hasta ahora un freno que impidiese que pudiéramos cumplir con el compromiso que tenemos con los jerezanos. Entiendan, no. Vienen ustedes de echarnos del Gobierno de la Junta para pactar con Ciudadanos y más reciente de abstenerse para que siguiera gobernando el PP de Mariano Rajoy. Comprendan que a estas alturas, visto lo visto, queramos cubrirnos las espaldas y garantizar que nuestra presencia no atiende a sillones, sino a política. Y es que, como diría mi querido amigo, camarada y compañero Diego Almodóvar, a estas alturas no nos fiamos de la mitad de la cuadrilla.